En esta emisión de Techo de Cristal vamos a entrevistar a María Angélica Luna Parra. Ella, en este momento, es directora del Instituto de Desarrollo Social que depende de la Secretaría de Desarrollo Social de Sedesol. Angélica Luna Parra tiene una larga trayectoria como militante de las causas de las mujeres, como militante de las causas sociales. Ha sido asambleísta en el Distrito Federal, delegada en Álvaro Obregón, ha participado en la construcción del cuerpo jurídico que previene la discriminación. Angélica está convencida de que no es justo que haya violencia contra las mujeres, pero está convencida también a través de su trabajo, que también lo ha desarrollado en el Partido Revolucionario Institucional, organizando o relacionándose con las organizaciones sociales, está convencida de que la participación social es fundamental, sobre todo en una etapa tan crítica como la que vive México, tan importante y tan promisoria como nos la ofreció el siglo XXI. María Angélica, no sabes el gusto que nos da estar contigo. Agradecemos muchísimo que nos hayas recibido en tu oficina. Sara, nada más faltaba, somos amigas de muchos años, somos luchadoras sociales las dos, y dialogar contigo, y sobre todo si es para que les podamos dejar algo a los jóvenes que nos están escuchando, pues que sirva de algo nuestra experiencia. Muchas gracias, María Angélica. Quería pedirte si nos cuentas qué es lo que haces en el Instituto de Desarrollo Social, para qué sirve este instituto, cómo está ubicado, quién lo inventó. Déjame contarte, es un instituto nacional de desarrollo social y fue fundado hace 23 años, precisamente. Realmente tiene una larga historia. Fue fundado para poder capacitar, formar, impulsar liderazgos sociales comunitarios. Y aquí, por estos jardines, por estas aulas, pues pasaron gente muy brillante. Por ejemplo, la primera oleada de presidentas municipales que hubo en el país, gracias al programa de Mujeres en Solidaridad, que permitió que, como las mujeres administraban recursos, directamente recursos económicos, sin tener que pedir permiso al líder, al cacique, al presidente municipal, de pronto surgió la primera oleada de presidentas municipales. Fue muy interesante, a mí me tocó participar en esos talleres. Cómo llegaban, incluso asustadas, que porque les había quitado el habla el papá, el marido. Todavía hace poco pasó con Eufrosina en Oaxaca, sigue pasando en algunos lugares. Pero bueno, igual que ellas, participaron muchos. Cuando después, con el licenciado Colosio, se crea la Secretaría de Desarrollo Social, formamos el Fondo de Coinversión Social, que también ya cumple 23 años, que es un fondo para apoyar a organizaciones de la sociedad civil y hacer un pacto entre gobierno y sociedad, y que cada quien aporte algo diferente. La sociedad aporta la cercanía con la gente, el modelo de atención, la visión a mediano y largo plazo, y con lo que nosotros apoyamos, se apoya un proyecto de ese gran programa. Se junta aquí en algún momento, lo unen, y más tarde viene la Ley de Fomento a Organizaciones de la Sociedad Civil en 2004. Por cierto, fue primera la del DF que aprobamos Virginia Jaramillo y yo en la Asamblea Legislativa en el año 2000, que ya genera un marco jurídico de relación gobierno-sociedad. Y desde aquí, desde el INDESOL, se lleva a la Secretaría Técnica de esa Comisión de Fomento que crea la ley y que nos obliga al registro de todas aquellas asociaciones que quieren acceder al CLUNY famoso, que es la clave única. Y con eso, pues, poder participar en fondos federales, tener plataformas para el diálogo regional, tener mayor información, y realmente ha sido muy importante este registro creciente. Ya tenemos 28,300 y tantas al día de hoy. Registradas aquí, sí, de toda la República, de todos los rincones y de todas las causas. ¿Podríamos pensar que hay más organizaciones? Sí, claro. Para hacer una asociación civil no te tienes que registrar, lo haces ante notario, pues solamente por voluntad propia, y es un derecho constitucional de asociación. Si quieres
pertenecer a este registro, te registras con el fin de, vuelvo a insistir, pues participar con una visión ya más moderna, actualizada, de transparencia, de relación gobierno-sociedad, de encuentro entre organizaciones. Y de estas 28,000 que tienen registradas en el Indesol, ¿a qué se dedican? ¿Son organizaciones que se dedican a qué? A múltiples causas. Mira, prácticamente yo te diría que 1/3 se dedica a lo que hemos agrupado en un capítulo de desarrollo integral sustentable con participación comunitaria. Ahí participan quienes defienden el medio ambiente, la mariposa monarca, promueven construcción de vivienda con métodos ecológicos, captación de agua o simplemente organización para hacer más productivas a las comunidades rurales y también a las urbanas con distintos tipos de actividades, pero es el desarrollo integral comunitario. Es increíble esto de la sociedad civil. Vamos a ir a un corte para seguir hablando con María Angélica sobre este importantísimo tema que somos nosotras y nosotros. La sociedad civil es vista hoy como un medio por el cual la participación ciudadana organizada puede influir en las decisiones del gobierno. Esta participación ciudadana organizada se concreta en asociaciones civiles con propósitos que tienen como misión resolver problemas sociales. Actualmente hay 18.998 asociaciones civiles en el registro de organismos de la sociedad civil que depende de la Secretaría de Desarrollo Social a nivel nacional. Estas asociaciones civiles realizan tareas que antes eran exclusivas de organismos gubernamentales. Las asociaciones civiles son importantes dentro de un núcleo social porque nos permite a través de organizaciones reconocidas por la ley realizar ciertas actividades. Las asociaciones civiles representan un sector muy importante de la sociedad porque al final es toda la gente que es capaz de organizarse en pro de alguna causa, en búsqueda de algún beneficio o simplemente obtener justicia de diferentes cuestiones, y creo que desde esta tribuna es muy importante que se les apoye. Organizarse a nivel una asociación civil genera condiciones de mucha participación de la comunidad. Creo que son células muy importantes que van generando condiciones para ir fortaleciendo no solamente nuestro marco legislativo, sino también la forma en la que la sociedad puede ir generando acciones que fomenten y que participen además una condición de calidad y de calidez en la atención a diversos grupos que demandan necesidades. ¿Cómo se puede propiciar una mayor participación de la sociedad a través de sus ciudadanos para que se interesen más por los trabajos y presionen de alguna manera a las asociaciones civiles para que cumplan de mejor manera su función social? Yo considero que hay líderes natos, ¿no? Y la gente que es nata, pues normalmente están los líderes natos aquí en el Congreso de la Unión, y sería muy bueno que a través de su gente, que un diputado representante de la sociedad, a través de sus líderes pudieran apoyar a este tipo de gente, a esos líderes natos, para que puedan dar tanto la asesoría como el apoyo económico y todo para poder salir adelante, ¿no? Y sobre todo el sector vulnerable que es del país, ¿sí? Bueno, esta asociación defiende la esencia de Francisco Gabilondo Soler, así como su parte histórica, su archivo histórico y la promoción de su esencia. Así como llevar también a los niños y a otros, también a las familias, el mensaje de los hábitos saludables, que hoy en día hacen mucha falta. Los valores, tenemos que trabajar mucho en los valores de los niños, mucho en la parte de salud, mucho en la parte cultural. Hay que enseñarle a los niños que la cultura es una parte muy importante en su crecimiento. ¿Y quién mejor que Francisco Gabilondo Soler para dar ese ejemplo, verdad? María Angélica, importantísimo. Una tercera parte, ya entendí, es la comunidad, luego las otras. La otra, hay muchas que han ido poniendo su aportación muy importante en distintos temas de la salud y cuidados especiales, como es el del cáncer, como es AMAC, por ejemplo, como es el de niños autismos, como es el de adicciones, diríamos muchas de las enfermedades
O sea, grupos ocupados en atender. En atender temas de la salud, del Alzheimer, de una manera diferente. Obviamente no son la Secretaría de Salud, pero ver formas de relación con la familia, formas de atención a los enfermos, y en esto hay una gran riqueza. ¿Y qué quiere decir eso, María Angélica? ¿Que el Estado no está actuando y entonces tiene que actuar la sociedad? Obviamente, ¿lo están sustituyendo? No, mira, obviamente, si pensamos que el Estado somos todos, no lo está sustituyendo. Si aclaramos que el gobierno tiene pues realmente limitaciones en algunos aspectos y en muchos, normalmente y en todos estos temas yo te diría que la agenda social ha ido poniendo la participación social, la importancia de los temas. Es más Es una corresponsabilidad, por eso fue tan importante este fondo que habla de coinversión y corresponsabilidad social. Yo no creo que lo que hacen estas organizaciones lo debieran y pudiera hacer el gobierno muchas veces, porque pues tiene un carácter mucho más afectivo, mucho más de generar lazos de unión, etcétera, que son muy importantes. Y en estas organizaciones hay muchas que atienden la condición social de las mujeres y su discriminación. Muchísimas. Yo te diría, hay un bloque en este que también atiende mucho la orientación nutricional y la alimentación desde hace muchos años. Otro gran bloque, la inclusión social y los derechos humanos de todos los grupos, desde personas con discapacidad, infancia, adolescencia, adultos mayores, y en eso pues cada vez se ha ido posicionando más, obviamente, la visión de género. Hay muchas que especialmente pues empezaron en los 80s, tú sabes, los primeros centros de atención a víctimas, el CAM en Colima, y después muchos más redes de refugios. Ahora están cumpliendo la red de refugios nada más 19 años. En el año de 2014 cumplieron. Pero para hacer una red es porque ya había refugios de distintos tipos de género y de grupos específicos, como son jornaleros, como son migrantes, como pueden ser perseguidos, como pueden ser periodistas mismos, que van protegiendo grupos específicos y que a la larga todo eso implica una protección a los grupos que sufren discriminación. Por ejemplo, en su época fue el SIDA y los niños que nacieron con SIDA y los grupos de autoayuda de SIDA. ¿Esta enorme dispersión no impide la acción política? ¿O cómo ves? Porque bueno, hay una discusión entre algunos especialistas de si el nacimiento de la así llamada y conveniente sociedad civil ha disminuido la posibilidad de que se encarguen los que se llamaban grupos naturales, como los partidos políticos, los gobiernos, las asociaciones gremiales que atendían los asuntos específicos. ¿Esto cómo se lo explicamos a la gente? ¿Qué importancia tiene? Y yo no sé si está muy diversa, porque estamos hablando solamente registradas 28,000 organizaciones, todo está como muy disperso, ¿no? No es disperso. Mira, sí, obviamente la dispersión es uno de los grandes defectos de la administración pública federal, gubernamental y de la sociedad civil. Cuesta mucho trabajo la cohesión, pero el tema de la sociedad yo sí te diría que en muchos aspectos, especialmente si vemos el de mujeres, la mayoría de la legislación no se hubiera logrado sin un activismo de la sociedad civil. Desde las primeras reformas que logramos, y de eso tú fuiste parte, al Código Penal con el Grupo Plural Pro Víctimas en los 90, que para lograr la reforma a 2 artículos que definían la violación, no era delito grave entonces, y logramos que se pusiera como delito grave, pues nos tardamos muchos años en luchar juntas y romper estructuras que difícilmente ven esos temas. Para todas las que me narraste, partidos políticos, gremios, grupos empresariales, cuesta mucho trabajo que salgan de sus temas que defienden per se para ver lo que para la sociedad es tremendamente importante y la ceguera de taller de los otros grupos no les permite ver. Y luego lo más importante es que también avanzamos en el marco jurídico. Es decir, hay una relación entre el Estado y estas, que a mí me parecen muchas organizaciones, que le da algún camino, tú dirías, se pone en los detalles para la coinversión temas que interesan también al gobierno. Obviamente hay una interrelación. Mira, nosotros alineamos ahora estas grandes listas a los temas precisamente que fortalecen el Plan Nacional de Desarrollo que nos marcó el presidente Peña Nieto,
que habla de México en paz, porque la mayoría de estas, todas generan tejido social. Y eso es la gran esperanza de la reconstrucción de la armonía social. También generan, como decíamos, lucha contra la pobreza y mejora la alimentación. Es increíble la cantidad de huertos familiares, urbanos, locales, que están generados por modelos que apoya la sociedad civil, ya con... O que genera la sociedad civil. La sociedad civil con los campesinos, por supuesto. Y con las otras personas. Y con las otras personas. Bueno, en la televisión el tiempo es la muerte. Vamos a un corte y vamos a regresar a seguir hablando de esto antes de irnos. Muchas gracias. ¿Cómo se puede hacer, por ejemplo, en los casos en que se ha dicho que algunas personas que forman asociaciones civiles las utilizan, por ejemplo, como trampolín político, o de alguna manera no cumplen realmente el cometido para el cual fueron creadas? Bueno, es común porque efectivamente esas figuras tienden a utilizarlas con fines políticos. Lo que debemos de ser es vigilantes de que la asociación, cualquiera que sea, tenga un impacto social, porque si no, no tiene razón de ser. Las asociaciones, al no tener fin lucrativo, su característica es que tiene una actividad social. Esa actividad social, pues muchas veces hay personas que las utilizan con fines políticos y debemos de ser, no solo la sociedad, muy cuidadosos de que no se utilicen este tipo de figuras que están previstas en la ley para beneficios personales. Como en todo, lamentablemente, a veces por algunas malas asociaciones pensamos que todas son iguales y en esos casos pues debemos de proceder con todo cuidado y obviamente regresarlos o ubicarlos en el cumplimiento de su objeto social. Bueno, hay asociaciones que sí han funcionado bien. Recientemente a una de ellas se le dio un reconocimiento en materia de derechos humanos a nivel internacional. Incluso se dice que es el premio Nobel en materia de derechos humanos y lo acaba de recibir Asociación Mexicana. Como esa seguramente hay muchas, pero hay otras que no lo son tanto, que son más bien patito y que están sujetas a cuestiones de tipo político, que pertenecen a partidos políticos o que por abajo del agua son organizaciones promovidas por partidos políticos. Aquí en la Cámara de Diputados acuden algunas de estas asociaciones invitadas por fracciones parlamentarias y sobre ellas pues sí, yo creo que habría que llevar a cabo algún tipo de investigación, exhibirlas o bien crear leyes más duras para poder eliminar esas asociaciones patito que no representan realmente nada y que tienen solamente fines lucrativos o fines de tipo político. ¿Crees que hay suficientes asociaciones civiles en México? Hace falta más impulso, mayor asesoría y estar asesorada, sí, sea al 100%, faltaría todo eso. Ha sido de gran e importante y de gran crecimiento las asociaciones civiles. Cada vez hay más. Me parece muy bien que ahora ya están más verificadas, que llevan procesos de transparencia y naturalmente es para que los trabajos, las acciones lleguen a buen puerto, lleguen con éxito y los apoyos lleguen a donde deben de llegar. Eso a mí se me hace extraordinario. Y en cuanto a las asociaciones civiles que hoy están inscritas en México, que están inscritas en el INDESOL, que son donatarias autorizadas, que ya son muchas, hacen mucha labor de asistencia, por supuesto, más que las culturales. Hoy el país, en estos días, el país necesita más asistencia. Pero creo que también la cultura se vale, ¿no? Sí, hay un crecimiento importante. Bueno, creo que para Techo de Cristal es una gran lección entender cómo la sociedad civil hoy actúa cerca del Estado, del gobierno, que tiene un marco legal. Y tú decías que fue muy importante la sociedad civil para la legislación que genera igualdad entre hombres y mujeres. Totalmente, no existiría toda esa legislación. Yo te diría 1/3 de la legislación actual en la mayoría de los temas en México y en el mundo no existiría sin la presión de la sociedad civil. Derechos humanos, medio ambiente, temas sustantivos que nos afectan a todos y la gran visión de la igualdad, que además
La hemos logrado nacional e internacionalmente. Hemos de recordar que en México en 1975 se hizo la primera conferencia internacional sobre derechos de la mujer. Nos sacudió a todas, nos hizo saber que lo que nos pasaba a cada una de nosotros influía en lo que les pasaba a las demás, que la desigualdad era crónica, profundamente crónica, cultural, legislativa, y empezar a descubrirla en todos lados y a aflorarla. Por eso fue tan importante, ha sido tan importante como de la visión internacional nosotras nos reforzamos, generamos también influencia en la visión internacional. Hubo una fuerte delegación mexicana en varias de las conferencias internacionales hasta Beijing, la famosa Beijing. En 95. En el 95, en donde ya logramos poner de manifiesto cómo el contexto afectaba a la mujer, cómo la pobreza doblegaba a la mujer, cómo la niña en muchos países nace sometida ya para siempre a roles y papeles que la pueden llevar hasta la muerte. Hay quien nos escucha y dice que tal vez no hemos avanzado nada. Y sin embargo yo digo que estamos en la etapa de reconocimiento internacional de que las mujeres tendrían que gobernar porque parece que los señores solitos no lo han logrado. Es lo que llamamos, qué bueno, participación política, pero tenemos un techo de cristal. ¿Tú tienes techo de cristal? Pues claro que lo hemos tenido toda la vida. Hay un techo de cristal que tenemos que reconocer y saber, y por eso se han generado las famosas cuotas o medidas compensatorias. Porque durante mucho tiempo se decía es que no tienen el mismo nivel de educación. Las estadísticas nos dicen ya que incluso a nivel doctorado hay prácticamente cifras homogéneas. Lo que hay es ese techo de cristal. Hay personas, a mí yo le tengo un gran cariño a la magistrada Carmen Alanís y a Olga Sánchez Cordero, que han llegado a esas posiciones, pero siempre saben que gracias a mujeres que lucharon antes que ellas, si no nada más tendríamos ministros con sus voces engoladas y que no tocarían esos temas, y ellas están tremendamente comprometidas en cada una de sus decisiones y acciones. Esa es una de las obligaciones que tenemos las mujeres, saber que llegamos gracias a la lucha de muchas y que cada paso que demos o dejemos de dar va a influir en la vida de las demás. Y que esto no es contra los hombres. No, es un sentido de romper barreras de igualdad. Fíjate, la famosa ley de igualdad que fue generándose, y siempre cada elección los partidos generaban, pues diríamos, mañas para poner a los Juanitos o a ver a quién, y que no se hicieran una realidad. La última sentencia del tribunal que promovió, entre otras, Mari Carmen Alanís, obligó a los partidos a recapitular y a decir igualdad es igualdad. Pero esto pasa en la legislación federal. Cuando nos vamos a lo municipal no rebasamos el 7%. Todavía. Y cuando vemos los congresos locales en los estados, hay estados que tienen 3 legisladoras. Hay otros que tienen casi la mitad. Pero todavía esa lucha. Y ahí está la sociedad civil haciéndolo sentir, diciéndolo. Diciéndolo todo el tiempo, pero también hay que ver, cuando vemos las mesas donde se toman las decisiones en la empresa, en la banca, etcétera, cuenten las mujeres. Cuenten las mujeres. Por eso muy sí, poquitas todavía. Bueno, muchas veces no las puedes contar. Porque no están. No están. Entonces, y a veces con menos de una. Pero este año, que son elecciones, y que se va a aprobar por primera vez la paridad, va a ser muy importante las voces de la sociedad civil, ¿no? Sí, para 2 cosas. Para exigir que haya mujeres y para exigir a las mujeres que lleguen, muy especialmente, que entren comprometidas con el resto de las mujeres y con las causas de la desigualdad, para abatir la desigualdad. La desigualdad en todos lados, la marginación, la explotación. Una sociedad que discrimina género, sea cual sea, que discrimina etnias, aspectos, claro, va a seguir doblegando a una parte de su propia sociedad. Entonces tenemos que aplaudir que la sociedad está organizada, aunque yo diga que está dispersa. Está dispersa y se debe de organizar más. Voces ciudadanas que estén reivindicando estos temas. Yo les digo los pequeños, grandes temas que si no los reivindica la sociedad, el sistema tiende a olvidarlos. ¿Y cuál sería lo más grave en esta época del país que pudiera olvidarse, María Angélica? Lo más grave para mí y para todos es el dolor por la violencia, por cómo se ha incrementado la violencia en todo el país, en todos los medios,
para resolver problemas de unos contra los otros, y obviamente que prácticamente pareciera que el crimen organizado está poniendo esta línea de violencia que no debemos de admitir, que se contagien de ninguna manera los órganos públicos de seguridad, que debemos de recuperar en cada persona la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos, el saber que los jóvenes de nuestro país son lo más rico que tenemos. O sea que además hoy existe esta posibilidad de que estos organismos, en esta relación con el Estado, pudiéramos desarrollar esta gran campaña de la paz que queremos para este año. De hecho, cada organismo que está trabajando, aquí yo te diría, abajo están muchas organizaciones que están trabajando por la reivindicación de la agricultura familiar, todos están trabajando en la reconstrucción de la paz. Y hay de todas las edades, de todas las etnias, en todos los rincones del país, gente que todos los días se dedica a trabajar en solidaridad por otras personas, por un tema que le compromete. Esa es la verdadera reconstrucción del país, y además exigirles a quienes tienen responsabilidad pública que la cumplan y que jamás, jamás, jamás violen los derechos de otros. Muchas gracias, María Angélica, porque realmente esta ha sido una plática leccionadora. En Techo de Cristal estamos preocupadas porque las mujeres no llegamos a puestos que nos merecemos después de que acumulamos saberes y trabajo, pero que efectivamente ha servido para que estemos en estos grupos que hoy estamos trabajando por la paz, definitivamente. Muchas gracias al auditorio, a mis compañeros y compañeras, y nos vemos en la próxima en Techo de Cristal.